gusto y el honor de compartir con ustedes un tema que realmente nos interesa que podamos trabajar todos, toda la población, porque así podríamos identificar los factores de riesgo causales en lo que puede ser el consumo de sustancias o en las conductas adictivas. Hay un marco general, ¿no? Hay una situación en la cual uno puede hablar de diferentes formas. Acá hay una diapositiva diferente, cómo se va enfocando las influencias del entorno social, ambiental, laboral. Otros que se van agrupando en lo que es los factores sociales, los biológicos, las familiares, los trastornos psicológicos, los trastornos psiquiátricos y la parte genética. ¿Qué es un factor de riesgo causal en esta área? Son las características que se pueden identificar en un individuo o en un grupo y que pueden indicarnos o señalar una mayor posibilidad de tener o sufrir un daño en la salud. Implica la presencia de una característica, ya sea de origen personal, familiar, social, cuya presencia o ausencia o el déficit o el exceso en algunos casos puede aumentar la probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas o tener una conducta adictiva. Es importante estos factores porque así podríamos ayudar a la población en lo que es prevención del consumo de conductas adictivas. Una de las cosas que nos parece importante compartir con ustedes es la adolescencia, ¿no? La adolescencia como tal puede ser un factor de riesgo para la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas o tener conductas adictivas. La adolescencia, como ustedes saben, significa, pues, la palabra latina es adolescere, ¿no? Significa crecer, avanzar hacia la madurez, implica un crecimiento tanto físico como de desarrollo cognitivo, psicológico, emocional y social, que constituye un periodo de transición cierta inestabilidad. Algunas estadísticas nos informan lo siguiente, ¿no? Dicen que el 80% de los adolescentes se van a adaptar exitosamente a su proceso evolutivo. De estos, el 30% va a tener una adolescencia fácil, el 40% una adolescencia intermitente, ¿no? Y otros, de alguna manera, una adolescencia algo complicada, pero que la superan. El 20% de restantes de jóvenes, dentro del 100%, no logra adaptarse a los cambios de la adolescencia y van a fracasar en sus tareas evolutivas. Este proceso evolutivo y el riesgo de consumo de sustancias. ¿Cuáles son las 10 tareas evolutivas? Primero conversemos sobre esto, ¿no? Primero es aceptar la propia estructura física y ejercitar eficazmente el cuerpo. 2, lograr relaciones nuevas y de mayor nivel de madurez con sus coetáneos de uno o de otro sexo. Alcanzar la independencia emocional de los padres y de los adultos. Un ejemplo, por ejemplo, son los niñitos que luego de haber sido llevados de la manito, por ejemplo, al colegio, al nido, ¿no? Obtener la seguridad de una futura independencia económica, ¿no? Porque a veces los padres transmitimos, ¿no? Tienes que hacer algo, tienes que ver un objetivo hacia adelante, de qué vas a vivir. También tienen que pensar en que tienen que elegir una ocupación o profesión y prepararse para ello. Desarrollar las aptitudes intelectuales y los principios necesarios para la vida ciudadana. Desear y asumir un comportamiento socialmente responsable. Prepararse para más adelante el matrimonio y para tener una vida familiar. Alcanzar el rol masculino o femenino definido. Elaborar una escala de valores acorde a una adecuada imagen del mundo. Esas son las 10 tareas evolutivas de la adolescencia, que son en las cuales tenemos que trabajar todos los padres y
también educadores. De estas fases, ¿cuál tendríamos que resaltar? En primer lugar, todo lo que indica pues la independización. Por ejemplo, la emancipación emocional, la emancipación social, la emancipación económica de los padres, con la subsecuente pues búsqueda de ayudos, la comprensión de los padres, ¿no? De los que los acompañan a los adolescentes. Esta fase del proceso adquiere un estado de riesgo si el grupo de amistades de los adolescentes tienen unas conductas desviadas o tienen conductas o patrones antisociales, es decir, están en grupos, en pandillas, o hay consumo en este grupo de sustancias psicoactivas o tienen conductas adictivas, ¿no? Ese es un factor de riesgo en la adolescencia, tener amistades con estas características. Durante el proceso evolutivo es frecuente, ¿no?, el incremento de reacciones depresivas, al igual que muchos periodos de aburrimiento, de soledad y de la lucha por la independencia. Y esto podría resultar en situaciones de conflicto y de rebeldía con los padres, estados que van a posicionar al adolescente en una situación de riesgo para que pueda iniciarse en el consumo de sustancias o tener conductas adictivas. Se han destacado factores bien definidos cuando hablamos de factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos desde la perspectiva familiar. ¿Qué es lo que se ha encontrado muchas veces? Un factor que lamentablemente va a depender mucho de nosotros poder cambiar y que esto, en vez de ser un factor de riesgo, pase más adelante a ser un factor protector. Por ejemplo, ¿qué va a haber? Problemas en la comunicación. A veces hay una escala o nula comunicación entre los padres y los hijos, o a veces hay una comunicación muy distorsionada, muy disfuncional, esencialmente violenta, por ejemplo, ¿no? Hay una comunicación prácticamente vertical. El pobre estilo de disciplina que puede haber, ¿no? Aquí, por ejemplo, padres de repente muy autoritarios o padres muy pasivos o permisivos. Los conflictos familiares que muchas veces hay en el seno de un hogar, el rechazo parental, la falta de supervisión de nosotros los adultos sobre las actividades de nuestros hijos, la sobreprotección. A veces padres que no pueden, ¿no?, realmente afrontar los temperamentos difíciles o los problemas de conducta que pueden tener los niños, ¿no?, los adolescentes. El abuso sexual o físico, ¿no?, sobre todo en damas, con tasas que en algún estudio llegan hasta el 67%, según Blume, por ejemplo. Las formas de castigos violentos, tanto físicas como psicológicas. El consumo de alcohol o de otras sustancias por parte de los padres o de los hermanos. Los adolescentes van a ver estas conductas. Así también hogares desintegrados, hogares donde hay divorcios, hay separaciones, pero también es importante decirles, ¿no?, que esto no es en el 100% en hogares desintegrados. También hemos evidenciado en un porcentaje mínimo que en hogares bien estructurados va a haber la posibilidad de que haya un factor de riesgo, digamos, por otros factores, no necesariamente el familiar, ¿no? Para que podamos aclarar, no en todo hogar divorciado o separado va a haber un adicto, ¿no? Pero el porcentaje sí es alto. En la parte personal, vamos a ver cómo quizás con un padre pues muy autoritario, muy descalificador, muy autoritario, que maltrata la estima de la persona, como consecuencia va a haber una autoestima baja, inadecuada, va a haber inseguridad, va a haber un comportamiento tímido o agresivo, pues, con los compañeros de clase o las figuras que representan la autoridad precisamente por la forma de relacionarse con los padres autoritarios. Va a haber deficiencia en el desempeño escolar, va a haber intereses inmaduros, va a haber lentitud en los trabajos, puede haber impulsividad, rebeldía, la actitud incluso pro consumo, ¿no? O el desconocimiento
en la mayoría de veces de los efectos que pueden producir las sustancias, ya sea legales o ilegales, o las no tóxicas, que tienen que ver con todo lo que es juego, por ejemplo, ¿no? También cuando hay habilidades no muy adecuadas a nivel de autonomía, de liderazgo, una distribución inadecuada del tiempo libre, dificultades para la toma de decisiones frente a la presión del grupo, ¿no? La irresponsabilidad, el pesimismo, los rasgos de dependencia entre los más resaltantes. Otros factores relacionados también a la relación padres-hijos van a resaltar la cuando hay una inadecuada comunicación, este es un factor de riesgo también en estos factores que estamos hablando. También tenemos los trastornos, lo que nosotros llamamos la comorbilidad, trastornos psiquiátricos, que pueden ser factores de riesgo para entrar en una conducta adictiva o consumo de sustancias. Tenemos el trastorno de conducta, tenemos el trastorno con déficit de atención o hiperactividad. Esta es una de las características más resaltantes que tenemos en los adictos. Prácticamente la comorbilidad en las adicciones va a más del 50%. Tiene mayor de 18 años. Antes de eso tenemos que hablar de rasgos de personalidad inadecuadas que pueden ser factores de riesgo o causales. En este sentido, permítanme hablar de 2 o 3 personalidades puntuales. Por ejemplo, la personalidad dependiente, ¿no? El chico que realmente no toma decisiones por sí solo, siempre está pendiente del grupo, el grupo toma decisiones y el grupo puede hacer presión en este chico e iniciarlos en el consumo de sustancias. Luego tenemos la personalidad evitante o ansiosa, donde hay otros chicos, otras chicas, y se sienten tan tímidos que piensan que no van a ser aceptados. Entonces, la timidez, la ansiedad, el trastorno que tienen, a veces es un indicador que el chico va a utilizar sustancias para sentirse relajado, para ir a reunirse con un grupo, para ir a alguna reunión con amigos o del colegio. Y el otro es la personalidad histriónica, ¿no? Que se ve más en damas, y en ese sentido, la personalidad histriónica muchas veces, pues, por sus propias características, ¿no? De querer ser el centro, ser llamativos, entonces dicen yo lo hago, ¿no? Yo tomo, yo me lanzo, yo jalo, yo juego, yo apuesto. Esas características del histrionismo, no todos, pero es un factor de riesgo también para iniciarse en el consumo de sustancias, ¿no? Luego tenemos y hemos visto, ¿no? La parte familiar, hemos visto la parte personal y ahora vamos a la parte social. ¿Cuáles son los factores sociales que pueden ser de riesgo o causales? Nosotros como sociedad somos muy permisivos con el consumo de drogas o de sustancias legales, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese también la asistencia a tragamonedas, a los bingos. Ven el juego como una distracción o un evento social normal. Y lo otro es que a nivel social el fácil acceso, ¿no? Fácilmente podemos llegar a lugares donde se expenden alcohol, tabaco, las famosas casas estas de el incremento de las cabinas de internet que no tienen una norma porque entran los menores de edad sin la compañía de un adulto. Y aquí el riesgo es que entran a páginas no adecuadas porque no tienen filtros. Entonces, el fácil acceso a las sustancias legales, ilegales y todo lo que puede ser juegos son factores de riesgo que se van
sumando, ¿no? A un padre de repente autoritario, un chico con baja autoestima, y socialmente va a encontrar un grupo que está en consumo, ya van tres características que van uniéndose para que la persona pueda ingresar al consumo de sustancias, ¿no? Sustancias en el barrio, el desempleo. En algunos lugares del país no hay otra forma de divertirse o de distraerse, solo existe el consumo de alcohol como una forma de recreación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también a nivel social se une a al fácil acceso y a la permisividad que podamos tener nosotros, ¿no? Como sociedad. Cuando hablábamos del trastorno de déficit de atención, este es un trastorno neuropsiquiátrico o un componente neurobiológico bien establecido, ¿no? Las características, siempre conocemos esta fase. El déficit de atención puede tener hiperactividad, impulsividad o distraimiento, pero los más llamativos son los niñitos hiperactivos. Y lo que se ha visto es que con una buena identificación y con intervención temprana, las personas que tienen déficit de atención con hiperactividad son menos propensos a ingresar al consumo de sustancias que aquellos que teniendo este trastorno no reciben tratamiento. El riesgo de ingresar al consumo de sustancias o tener conductas adictivas es más alto en aquellos que no han recibido tratamiento por el déficit de atención. Se caracteriza pues porque son desorganizados, con tendencia a perder objetos personales, son distraídos, ¿no? Y esto realmente es altamente hereditario, por eso es importante poder identificar desde pequeño el... A nivel hereditario, el único estudio que está ya identificado de la parte hereditaria es con el alcoholismo, ¿no? Aún no hay con otras sustancias o conductas, pero hay estudios de genetistas que nos han contribuido, ¿no? A darnos cara sobre la parte de herencia en el alcoholismo, ¿no? Incluso se han encontrado ya cromosomas involucrados, como son el 1, el 2, el 4, el 7, ¿no? Y pareciera que el cromosoma 16 y el gen receptor D2, dice, son los responsables de la gravedad y severidad del alcoholismo. En la parte hereditaria sí está identificado, pero sobre todo en el alcoholismo, pero no significa de que si un padre es alcohólico, 100% sus hijos van a ser alcohólicos. No, ¿no? Por suerte, no es ahora. Niños no significa que los cuatro van a ser adictos, ¿no? Sí hay un porcentaje sumamente alto de la posibilidad de que alguno de ellos sea alcohólico. Así como hemos hablado de los factores de riesgo, creo que también es importante hablar de los factores que pueden proteger. Y acá yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros, en este caso, el psiquiatra que trabaja en adicciones, vemos ya la enfermedad como tal y corresponde al resto, otras instituciones, padres, poder identificar estos factores que hemos conversado de riesgo para poder también identificar los factores que pueden proteger a los niños, adolescentes o a los adultos de ingresar a las conductas de consumo o conductas adictivas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas sobre factores de protección en adicciones. Toda condición que va a proteger a que una persona, niño, adolescente o adulto, no consuma sustancias o no tenga una conducta adictiva, ¿no? Esos son los factores protectores. Por ejemplo, en el plano personal, ¿qué es lo que es importante considerar? Que la persona tenga una buena empatía,
que tenga un autoconocimiento, que haya una competencia intelectual, que tenga una autoestima adecuada, dirección y propósito en la vida y autodeterminación. A su vez, estas características son la parte de la resiliencia, ¿no? Que se han asociado con habilidades de afrontamiento específico o habilidades para la vida, ¿no? Adquirida por niños resilientes. La resiliencia incluso con fenómenos naturales, entonces eso ayuda como factor protector la resiliencia. Otra de las cosas es que la persona pueda manejar adecuadamente las emociones, ¿no? Habilidades interpersonales, habilidades de reflexión interpersonal, tener habilidades académicas y laborales, al igual que la habilidad para restaurar la autoestima y las habilidades de planificación. Es importante, ¿no? Poder trabajar estos aspectos para resolver problemas, para mejorar. Debe de haber una conducta de calidez en ambos padres, ¿no? Que ambos puedan trabajar, que puedan manejar sus emociones adecuadamente de una manera cálida, dialogar, conversar sobre a veces los conceptos que puedan tener diferentes, ¿no? Sí, en algunos casos las actividades de tipo religiosa o espirituales ayudan como factores protectores, ¿no? Incluso, ¿no? Los niños tienen derecho a. También es importante a través de toda la tradición de la familia inculcarles, ¿no? Los roles, los valores, los principios, pero no solamente hablando, sino con nuestra propia imagen y nuestra propia conducta. Dar lugar también a patrones de crianza con lealtad a las características o estándares positivos, por ejemplo, de la familia, ¿no? A nivel familiar es eso. Reforzar los conceptos de protección familiar, una procreación responsable, fomentar la habilidad de reconocer esfuerzos y logros, desarrollar la capacidad de comunicación afectiva con los adolescentes, aclarar los roles desempeñados dentro de la familia y favorecer el establecimiento de límites. Siempre tiene que haber un límite en el uso de cosas, por ejemplo, ¿no? Para indicar ahorita, ¿no? Cómo se puede comprar un celular a un niño de 4 o 5 años, ¿no? Ya lo que se está comenzando a difundir es que los niños, pues a partir de los 12, 14, recién podrían tener acceso a un celular, o que tan pequeñitos le podamos dar un tablet, ¿no? O sea, no sabemos los factores de riesgo que puedan tener. Obvio, no todos los niños, si se les da tempranamente, van a ser adictos, pero tiene que haber límites, ¿no? Para los juegos, por ejemplo, se estipula pues entre 1 hora, hora y media, que puedan los niños con todo derecho, pero sí tratando de buscar juegos que sean pues amigables, ¿no? No de guerra, de destrucción, esas cosas que realmente, y siempre es el que mata. Yo creo que hay que tener los padres mucho cuidado en ese sentido. También favorecer la presencia de un adulto significativo, ¿no? Que sea un buen apoyo y que sea un buen soporte emocional del adolescente. Desarrollar la familia comportamientos que transmitan valores, normas, conductas adecuadas, ¿no? Aquí es importante la transparencia, la honestidad de los padres, ¿no? Las normas es como que ser honestos pues en todas nuestras actividades,
la honestidad, porque a veces pues decimos a los hijos, si nos llaman, un ejemplo clásico de mucho tiempo es, dile que no estoy, ¿no? O sea, estamos obligando al niño a mentir. Entonces, esto realmente como familia debemos de ir dejando de lado estas conductas que son inadecuadas, ¿no? Explicar claramente las normas, las expectativas que se tienen dentro de lo que es el núcleo familiar y lo que significa poder tener objetivos claros hacia adelante, ¿no? Quizás en la parte comunitaria, para nosotros es importante que en algún momento se trabajó, por ejemplo, el hecho de disminuir la venta de licores en algunos sitios que mejoró enormemente y bajó la tasa de accidentes, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos preocupa ahorita, que sería un factor protector para poder detener el abuso o la adicción a lo que es Internet, es que en las cabinas de Internet, primero que debiera de verse la posibilidad de que no entre un menor solo. ¿Cuál es el riesgo ahorita si no hay la posibilidad de que vaya con un adulto? Es que los niños, y ahí viene el otro factor de riesgo y que sería protector, si tuvieran filtros. Las cabinas de Internet en algunos lugares no tienen filtros, y entonces los niños muy pequeños o adolescentes van a ingresar a páginas que no son muy adecuadas para ellos, ¿no? O sea, la pornografía o contactarse con adultos que se hacen pasar por niños, por tener algún tipo de uso de contenido sexual. Entonces es un riesgo realmente las cabinas de Internet. Y en casa, obviamente, ¿no? Creo que debiéramos empezar por casi que haya filtros para los niños adolescentes o los muy pequeños que no entren a páginas que no son las más adecuadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poder identificar estas cosas que hemos conversado, ¿no? Que nos podrían ayudar mucho a poder identificar y prevenir el consumo en las adicciones y el consumo de sustancias. Así como comentábamos con algunas personas que se interesan mucho cuando ya tienen la adicción como tal, ojalá tengamos la oportunidad de poder trabajar terapéuticos. Yo quiero compartir con ustedes un resumen de lo que podríamos llamar cuáles son los aspectos generales de eficacia terapéutica en dependencia a sustancias o a conductas adictivas. Posteriormente, quizás tengamos la oportunidad de hablar de tratamientos, los diversos tratamientos que tenemos en el Perú y a nivel mundial, pero aquí hay un resumen que hizo el doctor Saavedra, Alfredo, de cuáles serían los aspectos generales que pueden hacer que una intervención tenga una eficacia adecuada. Por ejemplo, dice que el tratamiento para las adicciones es tan exitosa o puede ser exitosa como el tratamiento para otras enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión y el asma, que son enfermedades crónicas que no se curan, simplemente se tiene un control. Los variados tratamientos, tanto profesionales como no profesionales ambulatorios y de hospitalización, pueden tener un impacto favorable en la rehabilitación del paciente. No existe una modalidad terapéutica única superior en el tratamiento de las adicciones. Eso creo que es importante compartirlo, ¿no? Hay muchas modalidades terapéuticas, no hay una única superior. También es importante compartir con ustedes, no todas las intervenciones son iguales de eficaces, ¿eh? Las más reconocidas, por ejemplo, son las de consejería, las terapias cognitivas conductuales, las humanistas, las mismas que deben ser aplicadas mediante equipos interdisciplinarios. Esto no es competencia solo del psiquiatra o del médico. Tiene que ser un equipo que trabaje en esta patología. Eso lo tenemos claro desde hace casi 30 años que trabajamos en esto, ¿no? En cuanto a la parte medicamentosa, yo creo que hay que reconocer los logros que hay
en la aparición de fármacos últimos que van a modular o ayudar, por ejemplo, a la apetencia, a las conductas impulsivas, al manejo de los cuadros de abstinencia, los mismos que pueden ser y van a ser eficaces si van insertados dentro de un programa integral terapéutico. Las terapias más utilizadas involucran no solo al paciente, sino a la familia, la cual en variadas ocasiones va a ser la determinante del éxito del tratamiento. En los casos de intervenciones no profesionales, es importante educar a la familia y al paciente en torno a los indicadores de los resultados, ¿no?, que va a haber cuando se está en un proceso de rehabilitación. Y es importante también decirlo, el tratamiento es a largo tiempo. Los estudios internacionales nos hablan de un seguimiento entre 5 a 15 años. No es que uno tenga que ver 1 mes, 2 meses, 3 meses al paciente. Una de las condiciones es poder hacer que el paciente tenga conciencia de enfermedad y en algunos casos demore, en algunos no, pero es importante poder saber que es un proceso largo de rehabilitación, no de curación. El tratamiento también va a ser óptimo y va a variar según las características del paciente, destacando su realidad sociocultural y la comorbilidad asociada. Acá es importante resaltar esto, ¿no? No todos los adictos van a ser igualitos, no todo adicto que sea dependiente a marihuana o alcohol o sea un ludópata van a ser iguales. Hay que respetar la parte individual de cada paciente. Y algo que estamos trabajando desde hace algunos años es la comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ahorita un adicto o adictos puros. Prácticamente hay estudios que hablan de que un adicto puede tener otros cuadros psiquiátricos asociados. Entonces estamos hablando pues de una comorbilidad psiquiátrica asociada que si no se trabaja eso, cualquier tratamiento podría no ser tan exitoso si no se considera la comorbilidad del adicto. Puede ser depresión, esquizofrenia, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, el famoso déficit de atención. La intensidad de tratamiento también parecieran ser determinantes, pero en algunos casos, por ejemplo, tenemos fuera del Perú esquemas de 30 días, de 90 días, que dice el NAIDA, pero creo que realmente esto es un seguimiento a largo plazo. También debe entenderse como un proceso, es decir, es una respuesta progresiva a lo largo de meses e incluso años de intervención. Las características del terapeuta, del terapista, parecen influir de manera muy importante en el impacto del tratamiento. Esto tiene que ver con la consideración y el respeto que debemos tener por las personas que tienen adicción. No siempre es que un adicto sea una persona totalmente descalificada, un psicópata primario, no. Hay conductas que una vez que la persona hace su corte, vuelven a aparecer las características de la persona que lamentablemente se enfermó de la adicción. Es importante también señalar que los castigos, las medidas represivas, la humillación o el maltrato son intervenciones que han fracasado y no son aceptadas bajo ningún estándar oficial y que más bien atentan contra los derechos mínimos y fundamentales de los pacientes. En cuanto a los indicadores de eficacia, resaltan, en primer lugar, algo que debemos de buscar todos los terapeutas: adherencia al tratamiento. Lograr que la persona logre adherirse, creo que es uno de los mayores retos que tenemos los que trabajamos con personas con problemas adictivos. Y lo que se busca es la abstinencia o reducción en el consumo, certificado, por supuesto, con toxicológicos, con familiares, con terceros, o la disminución de las conductas delictivas o antisociales. Buscamos la estabilidad familiar, el cambio de estilo de vida es otra cosa que va, en primer lugar, la adherencia, cambio en el estilo de vida, conciencia de enfermedad en algunos pacientes. El seguimiento, hay muchos estudios que hablan que es a largo plazo, entre 5 y 10 años, es uno de los indicadores
más relevantes de la eficacia terapéutica. Gobierno del Perú. El Perú primero.